1:33, vamos con otra congresista. La reacción de ella se vio claramente en la Comisión de Constitución. Fue la que animó a sus compañeros a salir de la sesión porque está molesta con la decisión que se estaba por adoptar, que era el archivamiento y el hecho de que no se debatiera en el Pleno qué decisión tomar a través de el Congreso de la República, por lo planteado por el jefe de Estado. Ella es Marisa Glave, está con nosotros. Y en fin, ahora, ¿qué escenarios se abren? ¿Solamente queda la cuestión de confianza, congresista Glave, desde el punto de vista de ustedes? ¿O cuál sería, digamos, la reacción que puede tener el Ejecutivo? Bueno, Mónica, primero buenas tardes, gracias por la llamada. Lo que nosotros le hemos planteado, además, al propio Ejecutivo en más de una oportunidad y al señor Vizcarra, es que tienen que hacer política, Mónica. No solamente reducir la política al Parlamento, eso es creo que una pésima lectura. Y peor aún, a eventualmente conversaciones solamente con las bancadas en el Parlamento, asumiendo la composición existente hoy. O sea, hacer política, ¿en qué sentido debería haber mejorado, digamos, el Ejecutivo? ¿Buscarlo en otros escenarios, en otros niveles? La verdad es que tendría que haber otros escenarios. Hay distintos foros. Mira, desde el Acuerdo Nacional, sería un espacio donde podría, por ejemplo, plantearse una discusión sobre este tema. Otro espacio era un diálogo, eventualmente, uno a uno, con representantes y voceros de las bancadas. El presidente se reunió con los voceros de las bancadas que habíamos salido a decir que sí había que buscar una salida política, por pedido nuestro. O sea, no ha sido iniciativa del presidente. Ahora, del Solar exploró... Del Solar, el presidente del Consejo exploró la posibilidad de reunirse con varios, creo que al final se reunió con varios parlamentarios y se habló eventualmente de cómo podría llegarse a algún tipo de negociación donde no se vean todos derrotados, sino que un pedacito, digamos, de victoria para cada uno, pero ¿ustedes fueron parte de eso? ¿No fueron? ¿Se dio? ¿No se dio? Mira, entiendo que hubo esas conversaciones, sobre todo con quienes estaban opuestos, intentando canales mínimos de comunicación hacia el final, digamos, para tratar de construir una posición alternativa. Pero el problema que tenemos, Mónica, es que esto nosotros creemos desde el Nuevo Perú, uno, se ha hecho tarde, dos, se ha hecho únicamente con los que están en oposición y no apelando incluso a las organizaciones, incluso sociales, que claramente estaban en este momento con una posición más bien a favor de avanzar hacia esto, y además en el escenario, creo yo, de dominio de la señora Bartra, que termina siendo la Comisión de Constitución. Ahora, lo que ha pasado el día de hoy, Mónica, y por eso es que nos hemos ido, ojo, no nos hemos ido por la decisión que iban a tomar, es porque ni siquiera nos han permitido votar una cuestión previa para era llevarla al Pleno. Al espacio. No, nosotros hemos pedido como cuestión previa que la Junta de Portavoces decida si tiene sentido exonerarlo de comisión y, por tanto, permitir que el diálogo político sea el que de alguna manera abra camino, o que se haga lo que hicieron con el caso de inmunidad. Acá estamos siguiendo exactamente el mismo camino de la vez pasada. Presentaron inmunidad, lo archivaron, hubo un escándalo, llevamos al extremo, hubo una cuestión de confianza, y claro, en el medio de esto hay un país que no está siendo gobernado y que está teniendo serios problemas. Eso estamos, coincidimos 100%. No está siendo gobernado y tampoco está siendo representado por un Congreso. Entonces, estamos todos al medio sin saber exactamente a dónde mirar. Exacto, porque acá hay responsabilidades mutuas. Yo reconozco que también hay responsabilidad del Parlamento, por supuesto que sí, y también hay responsabilidad del señor Vizcarra, O sea, porque yo sí siento que acá hubo una ausencia de política de parte del Ejecutivo, de tratar de construir un consenso hacia algo que era importante como una salida. ¿Y qué podía construir un consenso? Es decir, ¿qué podía construir un consenso cuando ya el 28 de julio, y entre los aplausos estuvo, se había planteado de manera cerrada el adelanto de elecciones? Pero la respuesta no puede ser una cachetada aún más fuerte, que es ya ni siquiera lo diálogo. Oca lo presentó de una manera en la que algunos dicen puede haber sido una manera abrupta, sin diálogo previo, y su presentación generó resentimiento. Perfecto, pero luego no nos tienes en la mecedora, perdóname Mónica, diciendo que vamos a esperar a la Comisión de Venecia, llamar a la Comisión de Venecia, y de pronto
decir que te burlas de eso y que en 24 horas tienes un dictamen. ¿Por qué? Porque ahora quieren terminar de cerrar la tuerca de esta decisión que han tomado. Pero ahora, lo de la Comisión de Venecia... el Tribunal Constitucional que se viene el lunes. La verdad que están acelerando. Es cierto. La verdad que el espectáculo que se ha dado ante la Comisión de Venecia es bochornoso, hay que decirlo. Pero por un lado, quiero premura de parte del Ejecutivo, quiero que ya lo discutan y tienen septiembre como plazo, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo entro a la mecedora, entonces dilato, cuando ya viene la comisión, digo, ahora lo voto. Entonces, es un juego bien peligroso, que al final... Vicioso, porque va alimentando una acción más negativa del otro actor. Entonces, tú haces una, yo te hago otra un poco más fuerte, luego tú me haces una aún más fuerte, luego te hago otra aún más fuerte, y así, ¿qué cosa vamos a hacer? En medio de esto, ¿qué cosa está pasando? En medio de esto, tenemos 500 problemas en el país. En el país, con la gente que está empezando a sentir que la economía le afecta el bolsillo, más allá de que tú y yo no estemos de acuerdo en cuáles son las medidas que hay que tomar para frenar el congelamiento de la economía, lo cierto es que algo hay que hacer. No, y lo cierto es que sí estamos de acuerdo en que el país adentro está fregado, ¿no? Está fatal. Entonces, y además, ahí nuevamente, y decirle al señor Vizcarra, ¿cómo es posible, y lo digo con sinceridad, que su ministra de Agricultura haya estado en el Pleno promoviendo la aprobación del régimen agrario, saliendo en una conferencia de prensa con el fujimorismo, a la que se sumó incluso el señor Gino Costa, en un escenario en el que estamos de alguna manera en encrispamiento en varios temas? Pero, a ver, Marisa, pero en ese sentido, o sea, si nos... Claro, pero si me dices, más allá, si me dices, congresista, que efectivamente hay que buscar un espacio de negociación, es decir, solamente decir estos son los apestados y no te juntes con ellos, es también es promover esa polarización. No, es que lo que yo creo además, perdóname Mónica, es que esa decisión, por ejemplo, ha alejado un conjunto de actores que miran también con muchísima desconfianza al presidente Vizcarra. Y entonces, claro, hacemos un bloque democrático para enfrentar al fujimorismo en los temas, comillas, institucionales, pero cuando discutimos los temas que tienen que ver con los bolsillos del señor Klimper y sus amigos, entonces en ese momento el gobierno no tiene ninguna crisis, no tiene ningún problema, no agudiza absolutamente nada, sino simplemente va y aprueba, y lo aprueba como se aprobó. Claro, y se aprobó porque tienen... Pero no es solamente el fujimorismo, estamos hablando de 6 representaciones grandes, pequeñas, medianas, que finalmente llevan en un sentido y tienen los votos. Evidentemente, y además tienen un acuerdo en este punto, por ejemplo, de acuerdo de pacto con el señor Vizcarra, que afecta a un sector de la población, que en este momento yo sí siento, no confía en el señor Vizcarra, tampoco confía en el Parlamento. ¿Y qué cosa queda, Mónica? Y ahí sí me preocupa, porque las salidas que salen de lo disruptivo total, del ya no aguanto más y simplemente estalla todo, te llevan a unas lógicas tipo Bolsonaro, te llevan a una ruina en un sector, o te llevan a una ruina. Te llevan a una ruina o te llevan a los extremos. Que para algunos también el tema de extremos podía haber sido, por ejemplo, ustedes que quieren darle un rostro moderado dentro de la política de izquierda, el solicitar en una situación de esta naturaleza, ante la crispación que había, una asamblea constituyente, a mí me pareció un extremo. Y ustedes lo han pedido. Por ejemplo, era una salida. Porque una asamblea, pero no en este momento. Pero más bien al revés. ¿Por qué es importante en este momento? Y ojo, por eso es que se han sumado otras voces que no vienen de la izquierda y que incluso han tenido una discusión sobre, bueno, ¿cuántos parches más aguanta esta Constitución? Porque si de verdad hay ese nivel de consenso que muchos tienen, nosotros no, nosotros evidentemente también queremos cambiar el capítulo económico de la Constitución. Claro, y ahí es donde la gente se dice, oye, un momentito, Mónica, lo único que ha funcionado en la economía, más o menos. Perdóname, una asamblea constituyente no quiere decir necesariamente que lo que yo quiero que esa asamblea constituyente tenga se apruebe, pero lo que sí significa es que es el espacio de concertación sobre un nuevo pacto de cómo funciona Estado, mercado y sociedad. Y necesitamos sentarnos a discutirlo. Pero para un nuevo contrato social, esta situación de polarización no ayuda absolutamente nada. Yo podría tener una discusión contigo, Marisa, en cualquier otro momento. Me interesa, me encanta, me parece que siempre das la cara y respondes. Y me parece también importante e ilustrativo para la gente que nos escucha. Pero me ha quedado claro cuál es la posición de ustedes y me ha quedado claro que ha sido además crítica para los dos lados y autocrítica. Y eso es importante. Gracias. Tengo que ir a una pausa, estamos a la espera. Gracias, muchas gracias de lo que diga el Consejo de Ministros a través de sus representantes, que es importante. Allá habrá una respuesta al legislativo, estamos seguros.